Antes de comenzar con este video, te invito a que te suscribas a mi canal de terror Surd Horror y activa la campana para que YouTube te pueda notificar cuando estaré subiendo un video nuevo. Y si eres nuevo o nueva, pues bienvenido y sintoniza porque estás aquí en Surd Horror. Advertencia: la siguiente historia que van a escuchar a continuación es real y se recomienda mucha discreción. Atentamente, Brian. Surd Horror. Durante la Gran Depresión de 1929, el mundo se vino abajo en aquellos días. También se le conoce como el Jueves Negro o la semana más oscura, en que la economía a nivel global colapsó. Pero en este video no vamos a hablar acerca de por qué colapsó la bolsa de valores y otros temas más. Lo que aquí nos abre el tema, y por ende el título del día de hoy, es una muy cruel historia, sangrienta y violenta, que a simple vista parece una muy buena historia de terror y una película. Pero así como lo escuchaste en la intro, esto es 100% real. Y por eso se debe de tener una cierta precaución para oídos más sensibles. Charlie Lawson tenía una familia numerosa. Vivía junto con ellos en Carolina del Norte, en los Estados Unidos de Norteamérica. Ahí, la familia se dedicaba completamente al campo. Eran agricultores. Y lo que más se daba en aquel entonces en esa región era el tabaco. Mientras que el hombre de la casa hacía sus deberes afuera, en el campo, su esposa y los demás niños estaban en la casa haciendo los deberes. Aquella familia lucía muy normal, nada fuera de lo común o de lo extraordinario. Todo era muy normal, de clase media o baja, de una época de 1929, en aquel entonces. Pero como ya escuchaste, la Gran Depresión, sí, fue un colapso que afectó a varios estados del país norteamericano y algunas regiones de Europa. Pero en 1929, precisamente en ese año, la economía comenzó a verse afectada por esto, lo cual este sujeto perdió también varias propiedades de su territorio. Y por eso el dinero cada vez era más difícil. Históricamente hablando, muchas de las personas con hijos en aquella época tenían que venderlos para así sobrevivir, o vendérselos a familias ricas para que ellos pudieran tener una vida mejor que tenerla en la miseria, por así decirlo. Y como ya han escuchado, esta historia es real y con esta premisa que te advierto, es muy oscura y triste si lo vemos por ese lado. Pero de mi lado humano, esto es muy cruel. Y más aún, lo que te tengo preparado, que escuches con mucho cuidado y atención. La mejor salida para Charlie fue en poner a adopción a sus pequeños, en lugar de hacer la locura que ningún hombre desearía hacerle a su propia familia, a su propia sangre. Nadie sabe la verdad o con exactitud el por qué. ¿Cómo fue que este sujeto tuvo la grandiosa idea de acabar con ellos? Y así, en un 25 de diciembre de 1929, este señor asesinó a su familia, comenzando con sus dos hijas. Después, con esa misma escopeta mató a su pequeño. Y con el hacha en mano, mató a su recién nacido.
Finalmente, este hombre, o este animal, más bien decirlo así, acabó con su mujer. Y ya para rematar esto, se quitó la vida, sin más que decir. Si hasta en estos momentos la historia te pareció asquerosa, brutal, e incluso con un mal sabor de boca, déjame decirte algo muy interesante. Aunque claro, todo esto sería más bien como un rumor que se contaba en aquella época. Aparentemente, Char había abusado de una de sus hijas y la había amenazado de que si le contaba a todo el mundo de ese embarazo, la iban a acabar mal. Pero tal vez era una especulación o tal vez era una teoría que la gente de aquel pueblo contaban. Pero sí, tarde que temprano los policías llegaron a la escena del crimen y la familia tuvieron que enterrarlos juntos. Mientras que el cadáver de este señor, pues sí, se dio un tiro en un lugar muy apartado de todos, en un bosque.